Hoy es martes 25 de noviembre de 2025 y estas son las noticias. Firman ministras y ministros del Alto Tribunal pronunciamiento de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres. Trabajo especial de Plural TV en el marco del Día Internacional de Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Válido el modelo de distribución de candidaturas para presidencias municipales en Morelos, resuelve la Corte. La nueva Suprema Corte está abierta para aceptar y concebir la impartición de justicia de los pueblos originarios, asegura el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Muy buenas noches, bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante. Soy Oscar González y en nombre de todo este equipo de trabajo les saludamos con mucho gusto. Gabriela Herrera en la interpretación en lengua de señas mexicana. Vámonos con todas las noticias. Durante su sesión de este martes, la nueva Suprema Corte protegió el derecho de comunidades y pueblos indígenas a la participación política, entre otros temas. La nueva Suprema Corte de Justicia garantizó la paridad de género en el acceso a cargos públicos. Declaró válido el modelo de distribución de candidaturas para presidencias municipales en Morelos, modelo que establece bloques de municipios para la exclusiva postulación de mujeres. En este tipo de casos deben cumplir con el mandato constitucional de paridad de género. Debido a ello, es constitucional que el legislador analizó que la presencia de mujeres en las presidencias municipales ha sido históricamente muy bajo. El proyecto destaca que al día de hoy existen 13 municipios de los 36 que actualmente conforman el estado de Morelos, en los que jamás han sido gobernados por una mujer. En el estado de Morelos, en el último proceso electoral 2023-2024, solo 5 mujeres encabezaron una presidencia municipal. Es muy trascendente que se busque la paridad también de las elecciones municipales, que en realidad es donde ha costado más trabajo que se respete la paridad. En otro asunto, la nueva Suprema Corte protegió el derecho de comunidades y pueblos indígenas a la participación política. Al resolver una acción contra disposiciones de la Ley Municipal de Nayarit, determinó que esa ley era inválida en las porciones que limitaban la participación de integrantes de pueblos y comunidades indígenas solamente con derecho a voz, pero no a votar en las decisiones del ayuntamiento y en temas que les afectaran. ¿Va a ser indígena solo lo que lleve el apelativo indígena? ¿Será que no le importe a las comunidades indígenas la definición del presupuesto municipal? ¿Será que no le importe la definición de cómo se va a resolver el tema de agua potable o la seguridad pública? Tendríamos que llamarle seguridad pública indígena para que tenga interés la comunidad indígena. Celebrando este histórico proyecto que es es por lo menos la primera interpretación que hacemos de la reforma del artículo 2, recogiendo el derecho de participación política de los pueblos y comunidades indígenas. Comparto la conclusión del proyecto sobre la necesidad de garantizar una participación efectiva de los pueblos y comunidades indígenas, lo que desprendo de una interpretación informada por el derecho a la igualdad desde una perspectiva sustantiva. Yo considero que es una cuestión de interseccionalidad en donde se suman las discriminaciones. Estar lejos del presupuesto público ha sido, y su derecho a voz ha sido la mayor discriminación. En un tercer asunto, la nueva Corte brindó certeza sobre el proceso de revocación de mandato en Oaxaca. Entre otros temas, invalidó que el Congreso local estableciera el requisito de que los solicitantes de la revocación deberían representar como mínimo el 10% de la lista nominal de electores de cada municipio. Pedir que el 10% de la lista nominal de electores en cada uno de los municipios va más allá de lo que establece, como señaló hace un momento la ministra Yasmín, del artículo 6 transitorio, de manera que amplíe en términos reales la cantidad de ciudadanía, en tanto que las legislaturas locales no pueden pedir mayores requisitos. Para Plural TV,
Mario López Peña. El ministro presidente clausuró el conversatorio El Caminar de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Veamos los detalles. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar Ortiz, resaltó el valor de las diferentes formas de hacer justicia y enfatizó que hoy la Corte está abierta y preparada para aceptar y concebir la impartición de justicia de los pueblos originarios. Ahora, puerta abierta a todas las formas de hacer justicia, a todas las formas de hacer derecho, a todas las formas de organización y en particular la de los pueblos indígenas. De esta forma, el ministro Aguilar clausuró el conversatorio El Caminar de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria de Guerrero, 30 años de justicia comunitaria, organizado en la sede del Alto Tribunal como un espacio para reflexionar sobre el pluralismo jurídico y los aportes de las comunidades al fortalecimiento de la justicia. En ese marco, Martín Rosales, consejero regional de la Policía Comunitaria de Guerrero, denunció que los comunitarios del país son discriminados y criminalizados. Nos ponen en una situación de criminales, criminalizan nuestras actividades, ya no nuestra lucha, ¿no?, sino las actividades que devienen de nuestros sistemas de cargo, que devienen de las reglas que ponen nuestras comunidades en nuestras diferentes asambleas. A su vez, Abel Barrera Hernández de la Comisión de Derechos Humanos Tlachinola expuso que es necesario que las autoridades locales y estatales atiendan a nivel microlocal la impartición de justicia con una visión de respeto y dignidad hacia los pueblos originarios. Tiene más peso los caciques que la voz de los pueblos. Y lamentablemente le han dado más reconocimiento a los caciques, a Rubén Figueroa, que a todo un sistema de pueblos como es la policía comunitaria. En el conversatorio también participaron la magistrada Estrada Platero, Benjamín Rubio Chávez del Instituto Federal de la Defensoría Pública y el director general del Centro de Estudios Constitucionales, Orlando Aragón Andrade. Para Plural TV, Dalia Martínez. Vamos a seguir trabajando para darle certeza jurídica a los negocios, a las inversiones, a los contratos y convenios. Así lo afirmó el ministro presidente al sector industrial del país. El ministro presidente de la nueva Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar Ortiz, envió un mensaje de certeza al sector empresarial y financiero en México. Vamos a seguir trabajando para darle certeza jurídica a sus negocios, a sus inversiones, a sus contratos, a sus convenios. Todos aquellos que cumplan con la normatividad mexicana, porque hay que decirlo, tenemos una normatividad vasta en materia ambiental, en materia financiera, de derecho de pueblos indígenas, de mujeres, y muchos de ellos inciden en la actividad empresarial. Quien cumpla con la normatividad ambiental, quien cumpla con la normatividad de respeto a los derechos de los pueblos indígenas, van a tener certeza plena en sus negocios, en sus emprendimientos. Quienes incumplan con esta normatividad, pues va a ser difícil que la Corte les dé la razón. En entrevista para el Sistema Universitario de Medios Autónomos de Hidalgo, el ministro presidente insistió en el respeto al mandato de la Constitución como eje de actuación de la Suprema Corte. Es importante seguir insistiendo porque hay quienes no apostaron por este proceso y que ahora sostienen que vamos a realizar prácticamente un activismo judicial y que pues vamos a ir en contra de estas actividades fundamentales en la vida pública del país. Yo les quiero decir que no es así, van a tener certeza jurídica en la Corte y en el Poder Judicial. En un ejercicio de apertura a medios públicos locales, en este caso de la Universidad Autónoma de Hidalgo, el ministro presidente aseguró que la institución también se concentra en que las personas con deudas de justicia accedan a ella. Estamos ahora incrementando los asuntos que estamos atrayendo, todos aquellos en donde se involucre el derecho al agua, el derecho al territorio, al medio ambiente sano, a la protección de las mujeres, de los niños, de las niñas, de las personas con discapacidad, de pueblos y comunidades indígenas, la Corte los va a estar atrayendo. Para Plural TV, Mario López Peña. El Tribunal de Disciplina Judicial publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo que determina
la periodicidad y tipo de sesiones del Pleno y comisiones, incluyendo tipos de reuniones, así como la aprobación de actas y de votaciones. Indica que el Pleno del Tribunal tendrá cada año 2 periodos de sesiones. El primero comenzará el primer día hábil, en este caso de enero, y terminará el último día hábil de la primera quincena de julio, mientras que el segundo comenzará el primer día hábil de agosto y terminará el último día hábil de la primera quincena de diciembre. Detalla que los asuntos de competencia del Pleno del Tribunal serán resueltos por unanimidad, mayoría calificada de 4 votos o mayoría de votos. En caso de ausencia de la magistratura ponente, cualquier otra magistratura que se encuentre de acuerdo con el sentido del proyecto de resolución presentado podrá hacer lo suyo y realizará el engrose respectivo. En un segundo acuerdo, el Tribunal de Disciplina Judicial aprobó la estructura orgánica del órgano de investigación de responsabilidades administrativas encargado de indagar faltas graves en esta materia. Su estructura se conforma por el titular del órgano de investigación de responsabilidades administrativas, la Dirección General de Investigación, Dirección General de Dictamen y el área de revisión de acuerdos. Tiempo de irnos a unos mensajes, no se vaya, volvemos con más. Enseguida, marchan cientos de mujeres en el país por el 25N. Vámonos con más noticias. El ministro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, encabezó el acto protocolario del pronunciamiento de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres en razón de género. Mi compañera Laura Murillo con el reporte. Adelante, Laura, te escuchamos. Muy buenas noches, así es. Cero tolerancia a la violencia contra las mujeres en razón de género fue el pronunciamiento y el compromiso que firmaron ministras y ministros de la nueva Suprema Corte en el acto protocolario por los 16 días de activismo contra la violencia de género. Todo ello en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Escuchemos parte de sus mensajes. Nos queremos libres, nos queremos seguras, nos queremos sin miedo. No más declaraciones. Es tiempo de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y niñas, con la mayor decisión, con la mayor firmeza desde este alto tribunal. Es tiempo de un cambio social desde el hogar, desde las escuelas, desde las instituciones, con una visión transformadora. Para nosotros los hombres habrá que desaprender algo. Tendremos que desaprender a ser violentos. A los niños, a las niñas, habrá que enseñarles a tratar con respeto a todas, a todos y a todes. Bajo esa consideración, el compromiso personal es acompañarlas a todas ustedes. Comentarles que el ministro presidente enumeró una serie de compromisos que asumirá el máximo tribunal del país, entre los que destacó el compromiso con la igualdad sustantiva y la erradicación de la violencia, la condena de cualquier acto de violencia y hostigamiento sexual, garantizar el acompañamiento jurídico a todas las mujeres que enfrenten violencia o discriminación, impulsar la capacitación y sensibilización en la igualdad sustantiva y espacios seguros, respetuosos e inclusivos para las mujeres. Escuchemos nuevamente. Con este pronunciamiento reafirmamos nuestro compromiso como Suprema Corte de Justicia de la Nación de poner fin a todas las formas de violencia contra las mujeres en razón de género. Este compromiso trasciende el discurso para convertirse en una obligación institucional real que vincula a todas las áreas y personas servidoras públicas y deberá cumplirse sin excepciones en cada espacio, proceso y práctica de este alto tribunal. Nos comprometemos a aplicarlo y difundirlo de manera amplia en todas las áreas de la institución, en congruencia con nuestro mandato constitucional y con los tratados internacionales de los que México es parte. El ministro presidente también enunció las conductas que no serán toleradas en la Suprema Corte, entre ellas conductas sexistas, de connotación sexual o de abuso de poder.
Por lo pronto, los detalles de la información. Muy buenas noches. Muchas gracias, Laura. Estamos pendientes. Gracias por este reporte. En tanto y con el objetivo de visibilizar los problemas que enfrentan las mujeres, colectivas feministas, madres buscadoras, activistas y estudiantes marcharon rumbo al Zócalo capitalino y diversas ciudades del país en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Sin justicia no hay país y hoy venimos a recordar que la justicia, ¿para cuándo? En punto de las 3:30 de la tarde de este martes, inició la marcha por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia a las Mujeres, que partió desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan, en Paseo de la Reforma rumbo al Zócalo capitalino. La movilización, que se realizó en forma pacífica y convocada por la Coordinación 8M SDMX, demandó el alto a la violencia vicaria, machista, ponerle fin a los feminicidios, así como la presentación con vida de personas desaparecidas. Extrema, porque así es como la vivimos, así es como las autoridades han dejado que sea. Estamos aquí por nuestros hijos, queremos estar con nuestros hijos, no dejar de verlos. Yo estoy más de un año sin verla y sin saber dónde está. Mujeres de todas las edades portaron pancartas y accesorios en tono violeta y naranja, simbolizando la lucha feminista y la resistencia ante la impunidad. Soy víctima de violencia vicaria, llevo casi 2 años que me arrebataron a mis 5 hijos. Tengo denuncias penales fabricadas en las que se me piden 36 años de cárcel y mi agresor está impune. Las participantes exigieron justicia y la erradicación de toda forma de violencia hacia las mujeres. El día de hoy las compañeras, en busca de justicia, de visibilizar todas las violencias que sufrimos todos los días, pues salimos a las calles nuevamente. La marcha del 25N demostró unidad y solidaridad entre mujeres, jóvenes, niñas y niños, quienes se sumaron a la causa para visibilizar la gravedad de la violencia de género. Tenemos una compañera que fue víctima de feminicidio, Jessie Guzmán, entonces seguimos también exigiendo justicia para nuestra compañera. Nos motiva desde el momento en el que vamos en las calles, desde que vamos en el transporte y nos acosan, desde que ya no llegan a la casa nuestras amigas, nuestras hermanas, nuestras madres. Entre cantos y consignas, recordaron a las víctimas de feminicidios, desapariciones y exigieron a las autoridades acciones efectivas para garantizar la seguridad y los derechos de las mujeres. Con imágenes de Javier Piña y Sergio Vallejo, para Plural TV, Rosy García. Y es que en México, escuché, 7 de cada 10 mujeres ha vivido violencia al menos una vez en su vida. Veamos el siguiente trabajo especial. La violencia contra la mujer en México sigue latente. Ningún ámbito escapa a esta realidad. En la familia, en el entorno laboral, incluso en las más altas esferas de participación política, empresarial o social, la violencia por cuestiones de género se exacerba. La cantidad de violencia que puede uno contar de las veces que quedamos siendo invisibles, cuando alguien se apoderó de nuestro trabajo, cuando no nos pagaron lo que deberían habernos pagado por haber llevado la carga mayor en algún trabajo colectivo, etcétera. Pues podemos hacer colecciones muy grandes. Actualmente yo la violencia que vivo muy, yo creo que muy notoria, pues es la que abunda en las redes sociales, que se ha, digamos que distinguido por una agresividad muy fuerte y que sí tiene una connotación particular por tratarse de mujeres. En nuestro país, 7 de cada 10 mujeres han vivido violencia al menos una vez en su vida. El impacto de las agresiones afecta múltiples facetas de su vida, limitando su desarrollo en plenitud. Niñas, adolescentes, mujeres de todas las edades lo viven a diario, incluso aquellas que con su esfuerzo han llegado a ocupar cargos de toma de decisión que en otro momento no hubiera sido posible por el hecho de ser mujer. Bueno, todas las mujeres hemos vivido algún tipo de violencia a lo largo de nuestras vidas. El problema es que no lo nombramos
muchas mujeres todavía no logran identificarlo. Puedo decirte que pues desde la infancia pues viví violencias que no identifiqué en diferentes ámbitos de mi vida y que con el tiempo adquirí conciencia, conocimiento de mis derechos, y justo lo que se requiere es que todas las niñas, las jóvenes y las mujeres conozcamos los diferentes tipos y modalidades de violencia. Sí, yo he vivido violencia, ¿no? Desde violencia familiar hasta violencia comunitaria, acoso y hostigamiento sexual también, a lo largo de mi vida. E incluso lo que yo puedo identificar es que precisamente cuando yo era muy joven es cuando también vivía todas estas clases de violencia. Con el tiempo y con la edad, con la experiencia, he logrado también detener ese tipo de conductas cuando los hombres quieren ejercer cierta violencia contra mí. La situación se ha tornado tan preocupante y crítica que incluso la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue víctima de un episodio de acoso en la calle. Si no presento yo delito, además de que es un delito, pues ¿en qué condición se quedan todas las mujeres mexicanas? Si esto le hacen a la presidenta, pues ¿qué va a pasar con todas las jóvenes mujeres en nuestro país? Cada 25 de noviembre, las mujeres levantamos la voz en una misma exigencia. Alto a la violencia de género. Alto a la misoginia. Alto a las barreras que nos impiden el desarrollo pleno en condiciones de igualdad y no discriminación. Que en realidad la fecha del 25 de noviembre se pone desde 1981, que empezaron los grupos feministas a significar este 25 de noviembre como el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. Tiene que ver con un evento, un asesinato que ocurre en República Dominicana de 3 hermanas que eran parte de un movimiento revolucionario. Hay un dictador, el dictador Leónidas Trujillo, que las manda a matar. Es un evento de violencia muy particular. Conmemorar el 25 de noviembre es un acto de memoria y de compromiso mundial, porque precisamente es recordar a las mujeres que han sido víctimas de violencia y también al mismo tiempo tenemos que visibilizar que esta problemática continúa y requiere acciones urgentes y sostenidas. Pues invitamos a todas las compañeras, compañeros, a toda la ciudadanía que si vemos alguna mujer, alguna joven o alguna niña en situación de violencia, pues que no nos quedemos callados, que acompañemos, que escuchemos y que en ese acompañamiento dignifiquemos la vida de todas las personas. La nueva Suprema Corte de Justicia realiza esfuerzos para contribuir a la cultura de la paz y no violencia contra las mujeres en espacios laborales, con un protocolo elaborado con la consulta a cientos de trabajadoras del Alto Tribunal. Yo creo que sí es momento de poder pues convocar a los hombres de todas las edades para que cambien sus relaciones con las mujeres, ¿no? Que cambien esta posición de poder que tienen, que puedan hacer un lado el privilegio con el que han vivido siempre y que sí puedan hacer un espacio de profunda reflexión. Pues decirles que todas las mujeres tenemos dignidad, tenemos integridad, tenemos entereza y merecemos respeto igual que los hombres. Todas las mujeres, ¿qué les podemos decir? No toleremos la violencia. Con imágenes de Jorge Vivanco, Israel Trejo, Gabriel Islas y Marco Avendaño, para Plural TV, Laura Murillo. Tlachinolan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña, presentó el informe Mujeres de la Montaña, renacer entre los filos del olvido. Altos índices de pobreza, marginación y rezago social es lo que se vive en la zona de las montañas al sur de Guerrero, donde el 80% de la población está conformada por comunidades indígenas y grupos afromexicanos y mestizos.
Tlachinoyan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña, presentó el informe Mujeres de la Montaña, renacer entre los filos del olvido. A través de la exposición de 15 historias de vida se presenta la realidad de las mujeres que viven en esta zona del país. Matrimonios forzados, falta de acceso a la educación, feminicidio, desapariciones. Se trata de una acumulación de adversidades que enfrentan las mujeres, aparte de los estigmas y prejuicios impuestos por sus comunidades. El informe demuestra 3 realidades de género. Estos fenómenos afectan particularmente a las mujeres. El marco normativo vigente se encuentra desconectado de las realidades y contextos, y la falta de capacitación y recursos para instituciones de procuración e impartición de justicia fomentan un alto grado de impunidad. Entonces, ¿qué viven las mujeres en México que refleja el caso de Melanie? Que cuando son violentadas o asesinadas y el que te violenta tiene un cargo político, es un militar, un policía, no llegará a violencia. Esto, se sostiene en el informe, visibiliza la incapacidad del Estado para proteger los derechos humanos. Tenemos más de 30 casos de feminicidio, de carpetas de investigación, tenemos casos también de desapariciones, como ya lo decías, que están en el olvido, son asuntos que están archivados, son asuntos que no se impulsan y que desafortunadamente por la carga de la prueba siempre se la dejan a las familias. El informe presenta una serie de recomendaciones que buscan el accionar de las autoridades. Para Plural TV, Citlali Pérez. Y continuando con estos temas, la colectiva Madres Libertarias presentaron una guía de acción para enfrentar la violencia vicaria. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Red Solidaria Década contra la Impunidad y la colectiva Madres Libertarias presentaron una guía de acción para hacer frente a la violencia vicaria. Presentamos: frente a la violencia vicaria nos defendemos a nosotras. Un refugio para sanar, entender y actuar. Una herramienta práctica en México que orienta a mujeres que empiezan a vivir violencias hasta las que ya sobreviven a la violencia vicaria. La guía es una compañera ante el caótico camino que representa el acceso a la justicia en nuestro país. ¿Cómo acompañas a esa mujer que todavía está muy cerrada a admitir que vive violencia? ¿Cómo acompañas a una mujer que le da pena admitir lo que está pasando? Pues igual y no está abierta para hablarlo contigo, con alguien más, pero sí está abierto para hablarlo con ella misma, ¿no? En la elaboración de la guía participaron mujeres sobrevivientes de violencia vicaria y que sus casos ya fueron admitidos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos tratando, siguiendo de pues sobrevivir a esta violencia. Ahora nosotras diseñamos esta guía y es sumamente triste y lamentable que pues primero recibimos un apoyo del Fondo de Canadá, ¿no? de la Embajada de Canadá, y que realmente en nuestro país pues no hemos tenido apoyo de ningún tipo, ¿no? Incluso les puedo decir que muchas de las colectivas estamos percibiendo un retroceso, ¿no? en el avance de los derechos humanos, ¿no? y en el acceso a la justicia de las mujeres. No es posible que fiscales colaboren con agresores para poder dilatar los procedimientos, no aceptar nuestras pruebas, aceptando la de los agresores y apoyándolos en la integración de las carpetas. No es posible que judicialicen carpetas después de 2, 3, 4 años, cuando se supone que la justicia es pronta y expedita. La violencia vicaria se refiere a las acciones que realiza principalmente un hombre contra los hijos o personas cercanas a una mujer con el objetivo de causarle dolor. La guía se puede descargar de forma gratuita en la página de internet decadared.org en la sección de violencia vicaria. Para Plural TV, Juan Carlos González. Organizaciones ciudadanas presentaron las rutas por un México sin pobreza. Nuestro país no puede esperar más de 50 años para estar libre de pobreza. Así lo afirmaron los participantes en la presentación de las 10 rutas por un México sin pobreza. Avanzar de una manera más rápida para erradicar la pobreza en México es posible. El país no puede esperar 57 años para que millones de personas dejen de ser pobres. Hay rutas viables para lograrlo, con acciones efectivas y decisiones correctas
que mejoren las políticas que funcionan y corrijan las que no, afirmaron. El decálogo consiste en una iniciativa que busca puntos de acuerdo rumbo a la erradicación de la pobreza, sobre todo en el contexto actual de presiones tanto internacionales como nacionales, donde uno de los sectores más afectados sigue siendo el de las comunidades indígenas. Está la exclusión y el rezago de las comunidades indígenas, ¿no? Donde tenemos la pobreza en el país de 30%, pero para indígenas es el 61%, el doble. Recordaron que la pobreza afecta al 81% de niñas y niños con aprendizaje escolar deficiente, al 49% de los jóvenes de entre 16 y 21 años con rezago educativo y al 37% de las mujeres excluidas del trabajo, entre otros. Entre las rutas propuestas mencionaron llevar mejores escuelas a las zonas más pobres, retomar los bachilleratos técnicos, fomento a economías sociales sustentables y salario digno con productividad. Para Plural TV, Óscar González. Y con esta información nos vamos. Como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Manténgase pendiente de esta señal. Soy Óscar González y nos vemos en la próxima.